Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en este webinar titulado Cierre Fiscal de Nóminas 2025. Bienvenidos a todos, impartido por el maestro Juan Carlos López Pelcastre, quien daremos una reseña acerca de su experiencia académica y laboral. Él es maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos SCIEE, licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a su experiencia académica, ha sido catedrático y expositor en el Instituto de Especialización para Ejecutivos SCIEE, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad Justo Sierra, Universidad Tecnológica de México. En cuanto a su experiencia profesional, ha colaborado en el Aeropuerto y Servicios Auxiliares ASA y como jefe de administración de personal. También colaboró en la Procuraduría General de la República como jefe de área de administración de nómina y en Lemony Business Solution SADCB como director de administración y finanzas. Sin duda una trayectoria de reconocimiento. Felicidades por esto, este maestro. Y Gracias. quedamos a sus dispuestas órdenes y atención en esta agradable y enriquecedora conferencia. Ok, pues gracias a todos, bienvenidos. Vamos a estar un buen rato ahí platicando sobre esta parte de lo que es el cierre fiscal de nóminas 2025, ¿no? Y aquí algo que me gusta siempre iniciar es con el desglose del nombre de nuestro webinar, cierre fiscal de nóminas. Primeramente, la palabra cierre es terminar, concluir o cerrar al final. Vamos a cerrar. En el tema de lo que es fiscal, fiscal viene de fiscum, que anteriormente se conocía como la canasta, viene del latín canasta, y es recolección lo usaban los romanos como la recolección de los impuestos. Y por último, el tema de la nómina, que es el listado de personal que tenemos a nuestro cargo, con los datos que tiene de él y con lo que son las percepciones y las deducciones. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver qué tenemos que hacer para cerrar todo lo que tiene que ver con nuestros impuestos y contribuciones y aportaciones de seguridad Es mi social, lugar el ¿sí? 78. Y también No, para lo ver ubicas, es que me con dijeron acá el que tema era ese el tributario. de Tommy. Y pues ¿No? yo confié. Eh, Perdón, Ya mañana Eh, ya me por está ahí dando alguien, boletos. no sé si era Ricardo, es alguna pregunta. ajá, Ricardo Díaz, disculpa, ¿quieres participar ahorita o podrías apagar tu micrófono, por favor? Perdón. Ok, sí. Entonces, nuestras principales obligaciones patronales ante el SAMP y el Seguro Social, sí, son obligaciones que tenemos en materia de sueldos y salarios ante el SAT, sí, y su fundamento principal lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Seguro Social, que establecen obligaciones patronales para pagar los salarios conforme a la ley, realizar retenciones de ICR y aportaciones de seguridad social. Y tenemos la obligación también de entregar las constancias, en este caso los CFDIs, ¿no? Y ahí me viene una pregunta que me voy a hacer yo mismo y me voy a contestar yo mismo. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué el trabajador siempre que ve su recibo dice, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Y esa obligación es una obligación que tenemos todos los mexicanos y está en nuestra Constitución en el artículo 31, que nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y los municipios en las que residamos. ¿De qué manera? Dice que es de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes. Ahí es donde nace nuestra obligación de pagar impuestos al gobierno, al municipio, a la Ciudad de México y al gobierno federal. Entonces, por ahí cuando algún trabajador les pregunta, oye, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Sobre todo los trabajadores
que es la primera vez que laboran y que le decimos, vas a ganar un importe, y cuando ves su recibo, dice, oye, es que me dijiste que iba a ganar un importe y ahora me estás dando un importe menor. Ah, pues es que es tu obligación como mexicano contribuir al gasto público y pagar impuestos. Y en este caso de sueldos y salarios, ese impuesto se paga a través de una retención que realizamos los patrones. ¿Sí? Algo que también siempre me gusta platicar antes de iniciar algo es esa parte que nos dice el artículo 5 de la ley del Código Fiscal de la Federación, que dice que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los contribuyentes, es decir, a los particulares, y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Y aquí les voy a decir que aplicación estricta es lo que dice la ley, no es lo que yo entienda, ni lo que yo crea, ni lo que yo piense. No, aquí es lo que dice la ley, es la aplicación estricta. ¿Sí? Y también en este mismo párrafo, en este mismo artículo 5 nos define lo que es el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, los elementos de los impuestos. Para que exista un impuesto, para que exista una contribución, debe de haber sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Si nos falta cualquiera de estos elementos, no se puede llevar a cabo el pago de ese impuesto. Sujeto, en este caso, en el caso de sueldos y salarios, ¿quién es el sujeto del pago del impuesto? El trabajador. ¿Cuál es el objeto? Sí, el objeto es que tiene la obligación de pagar impuestos, ya lo vimos. ¿Y cuál es la base? La base es el salario bruto o el salario que se le pegue, el que se pague con todas sus percepciones, menos las partes exentas, perdón, nos va a dar la base grabada y a eso le vamos a aplicar una tarifa. Es ahí donde se cumple sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. En el caso del seguro social, pues el sujeto también es el trabajador, objeto, proporcionar cuotas para la seguridad social y la base, lo que nos aplica el artículo 27 de la ley del seguro social y las tasas, las diversas tasas de acuerdo a cada una de las ramas del seguro social. También nos dice este artículo quinto que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica, ¿sí? Y a falta de cualquier norma expresa, se explicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal. Y aquí nos viene entonces lo. Disculpe, maestro, se detuvo su grabación, no, no sé si tenga alguna falla. Perdón. Ah, es que se detuvo un momento su Ah, grabación. perdón. Sí, Es que no sé. tuve problema aquí con mi internet. No sé si ya me Sí, escucha. ya se escucha claro. Sí, Gracias. perdón, ¿hasta dónde nos quedamos? Qué bueno que me digan cuando me pase eso, díganme por favor. No, no, sí, gracias, está bien. No, no fue mucho, nada más fueron como 5 segundos. Ah, ok, bueno, ok. Gracias. Y entonces vamos a entrar a lo que es el marco jurídico, ¿no? La Ley Federal del Trabajo nos define en su artículo 82 lo que es salario, ¿sí? Y también nos lo define el artículo 84 que salario es todo lo que entregue el trabajador, el patrón, perdón, al trabajador por su servicio. Y aquí algo que quiero hacer notar y que me gusta platicar siempre es sobre la problemática que me llego a encontrar cuando reviso y que me dicen, oye, ¿y este es sujeto de aseguramiento? Oye, ¿este es sujeto de aseguramiento? Entonces, por ahí hay que ver cuándo es un trabajador y cuándo no es un trabajador. Y para mí un trabajador, ¿sí? Es aquel que cumple con lo establecido en la fracción cuarta del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, que me dice que es una obligación del trabajador estar bajo la subordinación del patrón. Y entonces aquí hay que ver, es muy importante ver cuál es la subordinación que se entiende por subordinación. Subordinación es el acto de mandar, ¿sí? Por parte del patrón y
y la obligación de obedecer por parte del trabajador. Cuando existe un acto de mandato y un acto de obediencia, en ese momento en materia de seguro laboral se da la subordinación. Es decir, en ese momento estamos frente a un trabajador con independencia del contrato que se le dé. ¿Y por qué les digo que con independencia del contrato que se les dé? Porque por ahí tenemos en la ley de impuesto sobre la renta la opción de retener, ¿sí? A los honorarios asimilados a salarios. Pero es muy importante establecer que un asimilado a salario no es un trabajador siempre que se cumpla, o más bien siempre que no se cumpla la subordinación. Si existe subordinación, existe la obligación de darlo de alta al Seguro Social y pagar sus cuotas y retener el impuesto sobre la renta conforme lo establece la ley. ¿Cómo sé yo si hay subordinación? Cuando yo le digo al trabajador qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Por lo tanto, para mí, cuando se da el cómo, cuándo y dónde, en ese momento se da la subordinación. Si yo tengo un trabajador, y hay que tener ahí cuidado ahorita con la parte también de lo que es el REPSE, ¿no? Si yo tengo en mi empresa una persona física, tiene que ser persona física, una persona física que viene a hacer un trabajo personal, ¿sí? Yo tengo que evitar que sea subordinado. Es decir, si cualquiera de ustedes me invita, sí, o nos invita a Innova Lab Laboral a realizarles una auditoría de seguro social, una auditoría de administrativa, una auditoría para efecto fiscal, una auditoría para efectos de impuestos sobre nóminas, sí, yo tengo que tener un contrato de prestación de servicios, pero no va a ser subordinado. Es decir, yo lo voy a hacer en sus instalaciones, yo lo voy a hacer cuando ustedes me digan que tengo opción de entrar a la empresa, pero no me van a decir cómo hacerlo. Ahí se rompe la subordinación. Cuando yo rompo la subordinación, en ese momento no existe relación laboral. La relación laboral se rompe, ¿no? Entonces, por ahí algo que es bien importante en los cierres de nómina es bajar o pedirle al área, si son el área de recursos humanos o el área de auditoría, pedirles a el área de contabilidad que por favor les den o les emitan una relación de todo el personal al que le hayan pagado, ¿sí? Honorarios y que sean personas físicas. Esa es una de las primeras reglas que necesito. Una relación de todo el personal, perdón, una relación de todas las personas físicas, ¿sí? Que hayan trabajado en mi empresa o que yo les haya pagado, ¿sí? Honorarios, con independencia de que sean asimilados o no, para tener mi contrato, un contrato de prestación de servicios profesionales independientes. En algunos casos me he encontrado en talleres mecánicos o en talleres de fontanería que me dicen, es que esta persona le estoy pagando asimilados a salarios, pero ¿en dónde presta el servicio? Ah, aquí en mi empresa. ¿Cuándo presta el servicio? De 9 a 6. ¿Y qué hace él? No, pues él hace las reparaciones que yo le pido. Ah, bueno, pues entonces esta persona no es un trabajador. Perdón, este no es un profesionista, este es un trabajador. Los contratos de servicios profesionales, una característica es que tienen que tener una cédula profesional. ¿Cuáles podrían ser un contrato de prestación de servicios? Abogados, sí, médicos, los médicos que trabajan en los hospitales, sí, ellos pueden trabajar así, profesionales, sí. Simplemente yo como hospital les rento el consultorio y ellos vienen aquí de una a tal hora, sí, pero yo no les digo cómo hacer sus trabajos, ¿no? Inclusive también por ahí platicábamos
las farmacias similares y farmacias del ahorro, en donde ahora adjunto hay un médico. Si ese médico está en mis instalaciones y si ese médico presta servicios en un horario, ¿sí? Ahí nada más hay que tener mucho cuidado porque ese médico sí puede ser prestador de un trabajador, ¿no? Habría que ver nada más cuándo hace su servicio y cómo hace su servicio, y la otra es el tipo de contrato que está. Si el trabajador, el médico está de 9 a 6 de la tarde o de 9 a 7, pudiera ser nuestro trabajador, pero si el trabajador, el médico trabaja de 9 de la mañana a 1 de la tarde y en la tarde trabaja en el Seguro Social, trabaja en el ISSSTE, o trabaja en otra dependencia médica, en ese momento se rompe y ya no es mi trabajador. ¿Por qué? Porque tiene otro trabajo, ¿no? Y ahí sí trabaja en un hospital, ahí sí tiene un director, alguien que le da la instrucción. Para él, si él es su trabajador. Hay que tener mucho cuidado con esa parte de los trabajadores, ¿no? Algo que también es bien importante en los cierres fiscales, en de nómina o en los cierres de nómina, es determinar qué es salario. Quedamos que la Ley Federal del Trabajo nos dice que salario es todo lo que paga el patrón al trabajador por su trabajo. Y la primera pregunta que otra vez les hago, pero yo no me voy a, yo hago, pero me contesto es, oye, ¿existen otros pagos que le damos al trabajador que no sean por su trabajo? Sí, claro. El más, el que me gusta y el que es un ejemplo muy acertado sobre lo que no es salario es el subsidio por incapacidad. ¿Cuándo pago yo subsidio por incapacidad? Cuando el trabajador no trabaja. Por lo tanto, el subsidio por incapacidad, ¿sí? No es salario. Eso se conoce como previsión social. Entonces, ahí les voy a pedir que anoten, ¿sí? Previsión social. ¿Dónde está estipulado lo que es previsión social? En el artículo séptimo, en el penúltimo párrafo de la Ley del Seguro Social, ¿sí? Nos dice que previsión social, ¿sí? Es todo aquello que paga el patrón al trabajador y que tenga por objetivo satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica, cultural, que le permita el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, ¿no? Y te dice también que en ningún caso se concederá previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o socios de miembros de sociedades cooperativas. Entonces, aquí necesito que todo lo que paguen como previsión social, para que sea previsión social, tiene que estar en un plan de previsión social. El plan de previsión social tiene fundamento legal, como tal, no, no, simplemente es un documento en donde se especifican las prestaciones que voy a otorgar a mis trabajadores por previsión social y que tengan como finalidad, ¿sí? Satisfacer contingencias presentes y futuras para los trabajadores y sus familias. Ejemplos de previsión social, ya les dije, el más, eh, el que es un mejor, el que es el número uno es el subsidio por incapacidad. Otro que es también muy importante son las becas para los trabajadores y sus hijos, ¿sí? Otro que puede ser también, puede ser las ayudas para transporte, ¿no? Otro puede ser el pago de cuotas a los clubes deportivos. Aquí tenemos que ver qué es exactamente lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Ojo,
mucho ojo también. El plan de previsión social se puede convertir en un elefante blanco. ¿Cuándo? Cuando yo tengo previsión social y quiero dar becas, sí, y quiero dar becas a los trabajadores perdón, a los hijos de los trabajadores y simplemente porque alguien me dijo, ponle becas a los trabajadores y ponles 1,000 pesos mensuales, cuidado, tienes que primero hacer un análisis de cuánto te va a costar esa previsión social. Es decir, tienes que tener en tu base de datos cuál es el importe que le vas a pagar a cada trabajador, a cada hijo del trabajador, y puedes clasificarlo en qué, en importes desde jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, ¿sí? Y por ahí vamos a ofrecerles un plan de previsión, un curso para armar un plan de previsión social, porque tenemos que ver que no, cómo poner candados a ese plan de previsión social, cómo decirle, este plan de previsión social es así, pero para que tú te lleves esta beca, tienes que tener estos y estos y estos y estos y estos y estos requisitos. Y en ese curso pues, vamos a ir viendo cada uno de los conceptos que se paga como previsión social, ¿no? Para que podamos determinar el plan de previsión social. ¿Right? Entonces, después de haber visto plan de previsión social, ¿sí? Ahora vamos a ver la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Ya platicamos que la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Me obliga en sus primeros artículos, me dice que todos los mexicanos vamos a pagar el impuesto sobre la renta, el ICR, por el ingreso que obtengamos en México. Y el título cuarto, ¿sí? Nos habla de las personas físicas. Y el capítulo primero nos habla de los sueldos y salarios. Y aquí hay que tener cuidado porque la ley del impuesto sobre la renta me confiere a mí la obligación que tendría el trabajador. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta dice que vas a pagar el impuesto sobre la renta por el ingreso que obtengas en México. Sí, pero en el caso de los trabajadores va a ser a través de qué? De una retención. ¿Esa retención quién la tiene que hacer? Ah, pues esa retención la vamos a hacer nosotros, todos los patrones, en base al pago que le hagamos. Y aquí hay que tener bien en cuenta que la previsión social, aunque no es salario, ¿sí? Sí paga impuestos. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más adelante sobre esa parte. La previsión social, aunque no es salario, sí paga impuestos. ¿Por qué? Porque nos dice la ley de impuesto sobre la renta que se va a pagar, el patrón va a pagar, va a retener el impuesto por todos los pagos que le haga al trabajador por su trabajo y por otras prestaciones, ¿sí? Y entonces aquí una de las prestaciones como tal es la previsión social, es una de las prestaciones, ¿no? Y también le dice ahí, porque no está considerado, ¿sí? Pregunta de examen profesional. ¿Qué es la PTU? Pues la PTU es PTU. ¿Es salario? No, no es salario. ¿Es previsión social? No, no es previsión social. La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades. Por lo tanto, la PTU es PTU. Y también lo dice la ley de ICR, incluyendo la PTU. ¿Sí? Entonces, hay que retener el impuesto sobre la renta de todas las percepciones que nosotros paguemos a los trabajadores, ¿sí? Incluyendo sueldos y salarios y demás prestaciones, previsión social y PTU. Hay que hacer una lista, un checklist, que les digo, de todos los pagos que están en mi nómina, ¿sí? Para ver cuáles son exentos y cuáles son grabados. Y entonces ahí hablábamos de una parte que es las exenciones, que vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es la obligación de ICR. Pero ahora me quiero detener un poco para hablar sobre lo que es el seguro social, ¿sí? El seguro social. Principales obligaciones que tengo yo como patrón ante el seguro social. Primero, darme de alta.
como patrón. Es decir, todas las empresas deben de darse de alta como patrones y tener un registro patronal. Posteriormente tenemos que afiliar a nuestros trabajadores. Y ahí tenemos que, ya les decía, ponernos en contacto con la gente de contabilidad para decirle, dame todas, así como que hacerles un tipo auditoría o un tipo de autocorrección. Dame todos tus trabajadores, todas las personas físicas a las que yo les haya pagado, ¿sí? Honorarios y voy a ver si son sujetos de aseguramiento. El Seguro Social, ¿qué te va a revisar? Te va a revisar primeramente que estén bien tus integraciones, te va a revisar tus trabajadores y posteriormente te va a hacer una revisión a todas las personas físicas que les pagaste honorarios. Te va a pedir contratos, te va a pedir forma de pago, te va a pedir el, en dónde se prestó el servicio, si fue dentro de la empresa o fue fuera de la empresa, ¿no? Te va a hacer una serie de cuestionamientos. Por eso también, si ustedes tienen la oportunidad, ¿sí? de dictaminarse, dictamínense, aunque no tengan 300 trabajadores, la obligación es para más de 300 trabajadores. Pero si yo quiero de alguna manera estar seguro de que mis aportaciones al Seguro Social van a estar bien, de que mi constancia mi opinión de cumplimiento en materia de Seguro Social e Infonavit van a salir positivas, hagamos eso, hagan una auditoría y posteriormente también ustedes mismos háganse una autocorrección. Ustedes, si son de nómina, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hacer un checklist y decir, a ver, un trabajador que ingresó en esta fecha, ¿sí? ¿Se dio de alta en el Seguro Social? ¿Sí o no? Dame el aviso. Ah, pues aquí está. No, integración de salario base de cotización, ¿se integró correctamente? ¿Sí o no? Oye, todas las bajas que yo tengo, ¿sí? ¿Se mandaron? Sí, sí se mandaron. Oye, todas las incapacidades que se aplicaron, se descontaron, sí, sí se descontaron. Oye, están bien aplicadas de que son riesgo de trabajo, de que son enfermedad, de que es probable riesgo de trabajo. No, sí, sí lo tengo. Oye, también tengo mi listado en donde tengo todos mis formatos de avisos de accidente de trabajo, todos los trabajadores que faltaron. Sí, aquí tenemos que ser, en área de recursos humanos, tenemos que ser un poco metiches. ¿En qué me refiero con ser un poco metiches? Pues si el trabajador faltó, sí, pues tienes que saber por qué faltó, qué le pasó, sí, en dónde está, ¿no? Me ha tocado en más de una empresa entrar y a revisar y de pronto me dicen, oye, ¿qué hago con esta incapacidad me llegó un documento del Seguro Social en donde me dice que un trabajador no cumplió, no completó no llevó su aviso de accidente de trabajo. ¿Cómo que no lo llevó? No, pues es que nunca me lo entregó. ¿Por qué no te lo entregó? No, pues como yo tengo el concepto de subsidio por incapacidad, ¿sí? Me dijo que tenía incapacidad, sí, pero te dio la incapacidad. No, pues creí en su buena voluntad, en la buena voluntad, en su buena fe. No, no, tenemos que tener ahí todos los documentos y tenemos que darle seguimiento también, ¿no? Tenemos que darle seguimiento en todo lo que son los avisos de riesgo de trabajo, ¿sí? En todos los avisos en donde ya les dieron una pensión de invalidez, todo tiene una secuencia, tenemos que tener mucho cuidado con eso y nosotros les digo, el hábito de hacer una relación por trabajador, por incapacidad y checarlo cada, cada mes, cada 2 meses, ¿no? Que estamos haciendo todo lo que tengamos, ¿no? ¿Qué sucede con los avisos de inscripción? Acuérdense que los avisos de inscripción son muy importantes, ¿no? Y ¿existe el multa? Sí, sí existe el multas. Que esas, los vamos a invitar por ahí, les vamos a mandar un curso que tenemos de Seguro Social también. Aquí, además del curso, vamos a vender muchas cosas para que sean expertos en materia de Seguro Social, en materia de Ley Federal del Trabajo, en materia de ICR, ¿no? En materia de pensiones y jubilaciones. ¿Para qué? Para que ustedes puedan asesorar a todos sus trabajadores, ¿no?
Artículo 27 de la Ley del Seguro Social. El salario, ¿sí? Base de cotización. ¿Salario base de cotización es igual a salario diario integrado? No. El salario diario integrado es el salario que utilizamos cuando a un trabajador lo vamos a dar de baja. Si existe un trabajador al que le vamos a dar de baja, le vamos a integrar con todos los pagos hechos, sin tope, sin ningún tope. No, le vamos a integrar todo. Y el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivos, cuota diaria, gratificaciones y todo lo que se le entrega al trabajador por su trabajo, pero ahí vamos a tener que un tope. Entonces, por favor, en los recibos de nómina, ¿sí? No le pongan salario diario integrado. Vean a su proveedor de nómina, vean y pónganle, traten de ponerle salario base de cotización. Y si quieren poner los dos, no tengo problema. Uno es el salario diario integrado y otro es el salario base de cotización. El artículo 27 nos da unas exenciones, ¿sí? En donde tenemos que calcular el salario base de cotización y tenemos dos salarios bases de cotización, el fijo, el variable y el mixto. Salario base de cotización fijo, todo aquello que le pago comúnmente y que se integra por el sueldo, el aguinaldo y la prima vacacional. Las vacaciones se integran al salario base de cotización. Las vacaciones se integran, sí, pero ya están consideradas dentro del salario. Es decir, cuando un trabajador se va de vacaciones, sí, yo integré ya ese salario, ya lo integré al salario base de cotización. Sin en cambio, lo que no está integrado es la prima vacacional. Y posteriormente, sí, si el trabajador tiene tiempo extra, si el trabajador tiene prima dominical, si el trabajador tiene algunos bonos, sí, pues esos se tienen que integrar, pero ¿a cuál? Al salario base de cotización variable. De tal manera que vamos a tener un salario base de cotización fijo, un salario base de cotización variable y la suma del fijo y el variable, sí, nos va a dar un salario de cotización mixto. Tenemos que tener ahí alguien que nos esté ayudando. Si somos nosotros, tenemos que estar revisando lo que son los salarios base de cotización variables, porque en ocasiones se nos olvida que ya nada más cotiza por un bimestre y después, ¿qué pasa? Tiene que moverse hacia arriba o hacia abajo. Ojo, por favor, cuando una persona esté incapacitada por más de 2 meses, por más de 3 meses, por favor no me le muevan el salario base de cotización. Anótenlo por ahí, por favor, un trabajador que está, sí, incapacitado y tuvo un salario base de cotización mixto alto, no lo podemos bajar. ¿Por qué no lo podemos bajar? Porque le está pagando el seguro social, ¿sí? Una incapacidad, ¿sí? ¿En base a qué? En base al salario base de cotización en que sufrió él accidente. Oye, y si ese salario base de cotización, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a mover? Desafortunadamente hasta que el trabajador regrese de incapacidad. ¿Por qué? Porque si no puedo fincar, me van a afincar un capital constitutivo. Es decir, el seguro social puede estar pagando su incapacidad con un salario base de cotización alto. Y si yo muevo el salario base de cotización y lo bajo, yo estoy cotizando con un salario inferior. Por lo tanto, voy a hacerme acreedor a un capital constitutivo. Hay que tener mucho cuidado con ese capital constitutivo. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que yo puedo ocasionar por enviar un aviso. Después de que determino el pago del salario base de cotización, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues tengo que pagar las cuotas.
¿sí? Las cuotas al Seguro Social y las cuotas al Infonavit antes del día 17 del cada mes, ¿sí? Y se cubre el seguro de enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, y guarderías y prestaciones sociales, entre otros. Les había comentado hace rato de los avisos. Los avisos son importantes. Hay que mandar avisos de alta, avisos de baja y avisos de modificación de salario. Si tenemos más de 300 trabajadores, tenemos la obligación de enviar o de dictaminarnos. Pero si no tenemos más de 300, pudiéramos nosotros dictaminarnos y poder estar seguros de que estamos cumpliendo con todas las obligaciones del seguro social. ¿Sí? Otra obligación que por ahí se nos olvida es que debemos de conservar toda la documentación soporte. Debemos conservar toda la documentación soporte durante 5 años para que si existe alguna revisión podamos cumplir con ella. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer un cierre fiscal? ¿Qué necesitamos nosotros? Pues primeramente, tener toda nuestra información. Sí, hace rato por ahí les platicaba al inicio de la sesión que estuve trabajando, participé en dos instituciones grandes, una era ASA, Aeropuertos de Servicios Auxiliares, y otra era la PGR, la Procuraduría General de la República. Y nosotros cada 15 días y cada 14 días, sí, enviábamos la nómina al área de presupuestos y al área de contabilidad. ¿Sí? Nosotros generábamos la nómina y le mandábamos la nómina a esas áreas para que hicieran el registro. Pero, ¿sí? Esas áreas, por alguna razón, de pronto no registraban alguna nómina o la registraban doble. Y la otra, que también les voy a ser sincero, no les voy a decir que no sucedió. De pronto nosotros mandábamos la nómina y nos decían los directores, no, ¿sabes qué, Juan Carlos? Esta nómina cancélala. Ah, pues sí, cancélala. Pero ya no mandábamos el aviso de cancelación de la nómina. Y entonces teníamos diferencias entre el área de recursos humanos, el área presupuestal y el área de contabilidad. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Hacer una conciliación. Luego, entonces, ¿qué es o cuál es mi recomendación? Ah, pues hacer una conciliación, ¿sí? Entre contabilidad, entre recursos humanos. Si tenemos área de auditoría, área de auditoría. Si tenemos área de presupuestos, área de presupuestos. Tenemos que hacer una conciliación con todas las áreas que intervengan en el registro de una nómina, ¿sí? Y tenemos que hacerla. ¿Cuándo es el mejor tiempo para hacerlo? En diciembre, si es que no lo han hecho. Y ahorita hay que hacerlo. Para el siguiente año, ¿cuál va a ser mi tarea o cuál va a ser la tarea que tendríamos que hacer? Ah, bueno, pues hacerlo cada mes. Hacerlo cada mes. ¿Por qué? Porque tengo nóminas, no lo sé. Ustedes pueden tener nóminas semanales, quincenales, catorcenales o mensuales, ¿no? Ahora con el timbrado de los FDIs. Sí, tengo que bajar de el SAT, sí, todos los FDIs que yo haya timbrado y hacer un concentrado y decirle a contabilidad o impuestos, auditoría, mira, esto es el importe de lo timbrado, es el importe de lo que timbré, esto es lo que yo tengo registrado, valídame qué es lo que tú tienes. En el gobierno se estila mucho la información a través de oficios. Pero en la iniciativa privada, pues se nos da muy fácilmente el correo. ¿Sí? Ustedes mándenle un correo cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, o cada 4 meses, o por lo menos 2 veces al año, y díganle, esto es lo que tengo yo registrado en la nómina, esto es lo que yo tengo registrado en contabilidad. Por lo tanto, esto es lo que debes de tener tú en tus registros contables. ¿Para qué me sirve?
¿Sí? ¿Para qué me sirve esa conciliación? Primero, para verificar la integridad de la información. Acuérdense que nuestra información tiene que ser veraz y oportuna. Nuestra contabilidad tiene que ser veraz y oportuna. Segundamente, o segundo, perdón, detectar diferencias. Es decir, puede haber diferencias entre lo que yo tenga, ¿sí? En mis registros, lo que tiene contabilidad, lo que tiene presupuestos, lo que tiene fiscal, ¿sí? Tercero, ¿sí? ¿Qué pasa si yo timbreo un importe X en nómina y contabilidad enteró un importe Y, ¿sí? Como retención de sueldos y salarios? Hay que recordar que las retenciones de sueldos y salarios, ¿sí? No son mías, son del fisco. Ya les dije, yo lo único que hago o yo lo único que soy es, ¿soy qué? Soy retenedor. Soy retenedor de esos pagos de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, no son mías. Entonces, el Código Fiscal de la Federación dice que es un delito fiscal no enterar las retenciones hechas a terceros. Es decir, mis retenciones de ICR, mis retenciones de IVA, sí, con independencia de dónde sean, son retenciones y no son mías, son del SAT y yo no puedo quedarme con ellas. Yo tengo que enterrarlas, ¿no? Y la otra es que al hacer conciliaciones, yo me preparo para cualquier auditoría. Yo le digo a los auditores, yo ya te pagué. Yo te pagué, perdón, yo le pagué al SAT y aquí están mis retenciones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer también para hacer una conciliación? ¿Sí? Pagos de nómina, ¿sí? Pagos por fuera de nómina, ¿no? ¿A qué le llamo yo pagos por fuera de nómina? ¿Sí? De pronto me piden que haga un pago especial de un bono y donde me dicen, ¿sabes qué? Pues es un importe X neto, ¿no? Sucede mucho en gobierno, no les digan que yo les dije, pero sucede mucho de pronto en gobierno que dicen, ¿sabes qué? Hay que pagar este importe a quienes, ¿no? Pues a todo este rango de trabajadores. ¿No? Inclusive también en la iniciativa privada me decían, hay que pagar un importe. ¿Cuál importe? Es este importe, pero es un importe que yo ya combine con el sindicato, es un importe que yo combine con los trabajadores y se va a pagar. Ah, bueno, pues hay que pagarlo, sí, pero lo pagabas por fuera y lo hacías y de pronto decías, pues ya lo pagaste, pero ¿y cuánto es de ahí? Te daban el importe neto, pero no te decían el importe bruto. Entonces, ¿qué tenías que hacer o qué teníamos que hacer nosotros? Hacer esa nómina. Pero si a alguien se le olvidaba hacer esa nómina, pues simplemente esa nómina no salía. No, simplemente esa nómina no salía. Al trabajador le interesa que le des sus FDIs. Algunos sí. Algunos sí dicen, quiero mi CFDI, quiero mi recibo, quiero eso. A otros no. Otros no. Algo que también es importante recalcar es la obligación de emitir los CFDIs. ¿No? CFDIs que yo en lo personal, mi recomendación es que los firme el trabajador. ¿Por qué? Porque en caso de un litigio, en caso de que exista alguna controversia laboral, el abogado me va a pedir, dame el comprobante del depósito. Ah, pues aquí está. Toda mi nómina, todos mis depósitos. Ah, ahora dame todos los recibos firmados. Nos va a decir, pues es que no hay recibos firmados. ¿Por qué? Pues porque se los mandamos en un correo, en un CFDI. Ah, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer cuando los hagamos políticas de ingreso de los trabajadores es que el trabajador te firme con su puño y letra que está de acuerdo en que sus recibos de nómina le van a llegar a través de el portal de internet, a través de un correo electrónico y que con esto se va a dar por enterado de que le están haciendo los pagos correspondientes, ¿no? Importes que también tenemos que tener cuidado cuando timbremos y que no los timbramos nosotros, pero nosotros, cuando nosotros vamos a ser los que bajemos eso, es cuando timbran un CFDI de honorarios. Honorarios. Platicábamos hace unos minutos sobre sobre la retención de honorarios
asimilados a salarios, que ahí yo siempre he estado en desacuerdo con usar esta figura, porque para mí la figura no existe. Existe un contrato laboral que se rige por la Ley Federal del Trabajo. Existe un contrato de prestación de servicios profesionales que se rige por el Código Civil. Pero como tal, un contrato de honorarios asimilados a salarios, yo no tengo más que la retención que voy a hacer. Es la retención que hacemos a través, ¿sí?, de una nómina que puede ser especial, la nómina de asimilados, le llamaban en algún lado. La nómina de asimilados son todos los profesionistas que deciden que se les retenga como asimilados, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar todos los trabajadores, a todas las personas físicas que yo tenga en mi contabilidad como honorarios, ¿no? Si dentro de la conciliación que hago con contabilidad, con impuestos o con el área de auditoría, sí, me doy cuenta de que hay pagos que no están timbrados o que no tienen un CFDI, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que timbrarlos. Si voy a timbrarlos, sí, hay que tener cuidado nada más de ver las fechas que se van a timbrar y con qué fechas, ¿no? Y si voy a cancelar o a sustituir, hay que ponerle, sí, si es una cancelación o una sustitución, sí, hay que ponerle a qué UID cancela o a qué UID sustituye, ¿no? Para que no tenga problemas. Y después hay que dejar un papel de trabajo en donde yo pueda enviárselo a contabilidad, enviárselo a impuestos o enviárselo a quien se lo tengan que enviar, en donde le diga, mira, la nómina X originalmente fue por tanto, pero con tal fecha yo cancelé, yo emití o yo sustituí los FDIs de tanto y tiene que quedar por este importe. De tal manera que nadie tenga pretexto de decir, yo no supe, a mí no me dijeron o yo no estuve para hacerlo. En materia de ICR, a mí se me vuelve la obligación de retener los impuestos a mi patrón. Sí, yo tengo la obligación, dice el artículo 96, la obligación de calcular, sí, y enterar el impuesto sobre la renta que le corresponde a mi trabajador. Pero aquí lo que a muchos se nos olvida es que dice que es de manera mensual. Aunque yo calcule mis nóminas semanales, aunque yo calcule mis nóminas catorcenales, aunque yo calcule mis nóminas quincenales, yo tendría la obligación de hacer un ajuste mensual, sumar las nóminas que yo pagué en un mes, ¿sí? Sumarlas y aplicar el mismo procedimiento que cálculo anual. ¿Sí? Aplicarle lo mismo, aplicarle, si yo aplico en mi nómina quincenal la tabla quincenal, si yo aplico en la nómina semanal la tabla semanal, ¿sí? Yo tendría que aplicar la nómina, yo tendría que sumar todo lo que tengo y aplicar a finales de cada mes mi tabla mensual. De tal manera que yo lo recomiendo que lo hagan en la última nómina del mes. Sí, en la última del nómina del mes se suman los ingresos de la primera y la segunda quincena y a eso le aplico la nómina, el impuesto sobre la renta o la tabla de la mensual para que tenga mi impuesto sobre la renta de manera mensual. ¿Esto en qué me beneficia? En que al final del ejercicio, cuando yo haga mi cálculo anual, voy a tener menos diferencias, mucho menos diferencias. Yo voy a tener la obligación de hacer un cálculo anual. Sí, yo tengo la obligación de hacer un cálculo anual y que voy a aplicar las diferencias, ¿no? Es decir, que cuando yo llegue a finales de año y aplique el artículo 152 que me dice que tengo la obligación de hacer mi retención
anual de calcular mi retención, yo ya no tendría diferencias, ¿no? Es decir, de alguna manera voy a regular el cálculo mensual para que cuando llegue al cálculo anual no tenga ninguna diferencia, ¿sí? En el cálculo anual, ¿a quién les voy a hacer cálculo anual? A todos aquellos trabajadores que tengan un ingreso menor a 400,000 pesos, a todos aquellos trabajadores, ¿sí? Que eh, tengan más de 400, no les voy a hacer cálculo anual. ¿A quién sí le voy a hacer el cálculo anual? Al que tiene menos de 400,000 pesos y estuvo todo el año conmigo. Si tiene menos de 400,000 pesos, pero no estuvo todo el año conmigo, bueno, pues entonces a ese no le hago cálculo. Si tiene menos de 400,000 pesos, no estuvo todo el año conmigo, pero me entrega, sí, me entrega. Aquí tendrá que entregarme un documento, una constancia de todo lo que cobró en CFDIs de meses anteriores y que tenga yo, para que yo lo tenga y que lo haga cálculo anual. Esto para mí no es una recomendación, no es muy recomendable. Mejor díganle, ¿sabes qué? Haz tu cálculo tú por tu cuenta. Haz tu cálculo como tú puedas y cuando tú lo decidas, ¿no? Para que yo pueda hacer mi cálculo anual, para que yo pueda hacer mi cálculo anual, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que sumar todas las percepciones de todo el año y y sumar todas mis exenciones del todo el año. ¿Y a eso qué tendría que hacerle? Ah, pues aplicarle la tarifa del artículo 152. Y entonces aquí me voy a detener un minuto para ver cuáles son las exenciones o cuáles son las, los pagos que tenemos que hacer y que tienen exentos. Aguinaldo, exento, ¿sí? Hasta 30 días de la UMA. Prima vacacional, exenta 15 días de la UMA. Prima dominical, exenta una UMA, ¿sí? Horas extras, acuérdense que por ahí tiene que ser el 50% de lo que no exceda los límites establecidos en la ley, que son 9 horas a la semana. Indemnización por separación, exenta hasta 90 días de salario mínimo por años de servicio. Y aquí me voy a detener un poco para ver conceptos que son reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios, fondos de ahorro, ¿sí? Y que esos vienen específicamente establecidos en el artículo 93 de la ley del ICR. Por lo tanto, si yo tengo estos pagos, si yo hago estos pagos de reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios, fondo de ahorro, ¿sí? Y vales de despensa, estos tendrían que estar separados de lo que es la previsión social, ¿sí? Esto tendría que estar separado de la previsión social, ¿no? ¿Por qué? Porque la previsión social está exenta, ¿sí? Por ahí dicen que hasta un salario mínimo, una UMA elevado al año. Pero esto habría que analizarlo muy bien por ese último párrafo, ¿sí? Que nos dice, nos da una regla para hacer, ¿no? Y tenemos que ver esas exenciones de manera muy, muy, muy precisa. Tenemos que verla, ¿no? Cuando hagamos nosotros la conciliación, ¿sí? Tenemos que también hacer la conciliación de todos los exentos. Y cuando hagamos la conciliación de los exentos, ¿sí? Yo le llamo mi juego con contabilidad y mi juego con presupuestos. No solamente voy a darles el importe de los pagos que hice, sino también le tengo que decir cuánto tengo exento. Y él me tendría que decir si está correcto o no el área fiscal o financiera, ¿no? ¿Para qué me sirve o por qué tendría que dejar un reporte de conciliación y contabilidad? Yo le digo que para que tengamos una transparencia financiera, es decir, vamos a permitir que los registros contables coincidan con quién,
con las áreas que lo registran. Insisto, presupuesto, contabilidad, ¿sí? Y que nos me digan. ¿Qué voy a hacer también? Voy a poder determinar yo mismo, ¿sí? Si yo lo que yo tengo en mis nómina, ¿sí? Coincide con lo que tiene el Seguro Social en mi salario base de cotización y en mis cuotas y aportaciones. Recuerden que somos la base para proporcionar información al SAT, al IMSS y al Infonavit. Obviamente, ¿qué tengo que hacer o qué pretendo hacer? Prevenir riesgos, ¿sí? Detectando errores que pueda corregir por omisiones y duplicidad. Y si tengo auditores, voy a prepararme y voy a tener elementos para poder demostrar que lo que yo hice lo hice correctamente. Y la otra es que le voy a poder proporcionar al área que tome decisiones, información para esa toma de decisiones, ¿no? Esa toma de decisiones. Y aquí me voy a detener un poco ahora para ver cuáles son los errores más comunes que yo he detectado en, en el timbrado de los FDIs, datos incorrectos que tienen, ¿sí? De pronto la gente es muy dada a que no pide las constancias de situación fiscal de los empleados. Hoy en día es una obligación pedirles la constancia de situación fiscal de cada empleado porque ahí me voy a dar cuenta realmente cómo se llama. ¿Sí? Si no tiene un segundo nombre, ¿no? Yo soy Juan Carlos y me gusta mucho mi nombre, Juan Carlos, pero hay gente a la que no le gusta alguno de sus dos nombres y nada más se pone un solo nombre, aunque tiene dos nombres. Entonces llegan y ponen en su eh, solicitud de empleo un solo nombre y llega a haber, o me he encontrado casos en donde cuando se dieron de alta en el Seguro Social, nada más tienen un nombre en el Seguro Social y cuando me llegan con la constancia de situación fiscal, tienen dos nombres. Y entonces yo digo, oye, ¿y aquí por qué dice esto? Ah, no, pues lo que pasa es que cuando estaba pequeño me dieron un acta de nacimiento y me decían que tenía un solo nombre. Sin en cambio, ahora con toda esta parte fiscal, pues tuve que ir por un acta de nacimiento, ¿sí? Que le llaman las actas de nacimiento, conforme están en los libros de registro civil, y me aparece un nombre, ¿no? De hecho, por ahí todas las CURP ahora ya están certificados o tienen una fecha de certificación y si sacas tu CURP y no tienes esa fecha de certificación, tienes que ir y corregirla porque algo no está correcto, algo no está correcto en tu CURP. Entonces sí tenemos que revisar la CURP, el RFC y el nombre, ¿no? Algo que también me he encontrado por aquí es la clasificación incorrecta de percepciones y deducciones. Sobre todo ahí, insisto mucho y les pido que tengan mucho cuidado con el tema de la previsión social. Ver si es previsión social, ver si son pagos exentos, ¿no? Pagos exentos y ver si lo que me da entre la diferencia entre el importe bruto nominal, como le llaman, menos el nada exento, me da el impuesto, me da el importe de la percepción con la que tuve que haber hecho la retención, ¿no? Fechas, sí, equivocadas, periodos equivocados, ¿no? Números inversos, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? En caso de indemnizaciones o liquidaciones, hay que tener en cuenta que la ley del impuesto sobre la renta, y aquí mucho ojo, la ley del impuesto sobre la renta, me dice que son 90 por cada año de servicio que está exento y que si tiene más de 6 meses se considere un año más. Pero esto es únicamente para la exención, no es para el pago, no es para el pago. Entonces hay que tener que muchas veces si me da 14 14 años y me da 14 años y se fue y tiene 14 años con punto 7 que me da, porque así lo hacemos, punto 8, yo tendría que poner que son 15 años de exención.
atendiendo a lo que dice. ¿No? Hay que tener cuidado también en la duplicidad en la generación de los FDIs, hay que tener mucho cuidado con esas duplicidades, ¿no? De los FDIs y poder arreglarlos, ¿no? Ya lo platicábamos hace rato, todo lo que se puede, todo lo que está mal se puede corregir. Todo tiene solución, digo yo, menos la muerte. Entonces todo se puede corregir. Sí podemos corregir, sí. Hay que cancelar a CFDIs, sí. Hay que modificar, hay que emitir un CFDI correlacionado con la información correcta, incluyendo el UID, ¿no? Hay que revisar cálculos de ICR contra IMSS, deducciones, percepciones exentas, percepciones grabadas, ¿no? Percepciones que no integran para salario base de cotización. Ahí en el Seguro Social yo no digo que son exentos, simplemente no hay integración porque no integran al salario base de cotización, ¿no? Tema importante que tenemos por ahí que revisar, viáticos. ¿Qué sucede con los viáticos? Los viáticos es un importe que yo le entrego a mi trabajador para que en mi nombre y representación vaya a realizar actividades, vaya a hacer algo, ¿no? Y estos viáticos están, sí, si están comprobados, dice la ley que son exentos. Y si no están comprobados, se convierten en un ingreso grabado, aunque el trabajador lo haya gastado. Entonces ahí se me hace una carga que tiene que tener el trabajador de una obligación, en donde te dice, ¿sabes qué? Si no tienes un comprobante, tienes que acumularlo y grabarlo y pagar el impuesto. Tenemos que entregarles una constancia a nuestros trabajadores de los viáticos no comprobados. Anteriormente sí lo hacíamos, hoy en día no, porque tenemos el CFDI. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí con todo lo que son los viáticos, ¿no? Sí. En el tema de los bonos, me preguntaban muchas personas, oye, ¿qué pasa con los bonos? ¿Los bonos qué son grabados, son exentos? Sí, integran o no integran. Pues si ese bono se lo das al trabajador por su trabajo, sí, tiene que ser un ingreso grabado, forma parte del salario base de cotización. Sí, sí, forma parte del salario base de cotización. Forma parte del salario diario integrado. Sí, forma parte del salario diario integrado. Tienes que tomar lo que pagaste de bonos en el último año para que se lo integres. Hay que tener mucho cuidado con eso. Oye, ¿y el bono por puntualidad y por asistencia para ICR está grabado? Pues para ICR sí está grabado porque es un ingreso para salario base de cotización. Para salario base de cotización, el artículo 27 te dice que aunque sí salario, no integra, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando determinemos toda esa parte de los famosos bonos, ¿no? Mm. Después de que tengamos, o después de que nosotros hagamos un análisis o un desglose de todas las prestaciones que pagamos y todas las obligaciones, le llamo yo, porque pagar un aguinaldo, pagar una prima vacacional, pagar un sueldo no es una prestación, es una obligación. Prestaciones ya quedamos que era un subsidio por incapacidad, es un premio por puntualidad, un premio por asistencia. Entonces ahí separamos lo que son obligaciones y lo que son las prestaciones. Cuando yo determino que son prestaciones y deducciones, entonces ahora sí me voy a ver cuáles son grabadas y cuáles son exentas. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar el impuesto anual, el impuesto sobre la renta. ¿Sí? ¿Qué me obliga o quién me obliga a hacer ese cálculo de ICR? ¿No? El impuesto sobre la renta me lo obliga el artículo 152 y me dice que tengo que hacer mi cálculo anual. ¿Y cómo tengo que hacer mi cálculo anual? Acumulando al total de todas mis percepciones, ¿sí? Anuales y todas mis obligaciones, percepciones incluyendo obligaciones y prestaciones,
disminuirlas con los exentos y aplicar la tasa de impuesto anual, disminuirlo con el impuesto sobre la renta que yo retuve, ¿sí? Que yo retuve de alguna manera y que yo retuve durante el mes y aplicarlo cuando, en la última nómina, le llamo yo en la última nómina del mes, en la última nómina del mes de diciembre. En el mes de diciembre yo tendría que aplicar ese, ese impuesto, ¿no? Ese impuesto, ¿no? Y aquí me voy a permitir mostrarles un, un ejercicio, ¿no? Un ejercicio muy, muy sencillo, ¿no? Si lo alcanzan a ver, nada más confirme que sí lo vean. Aquí a Juan Pérez Soto. Sí, maestro, sí se Sí. ve en pantalla. Ok, aquí está. Aquí lo que yo hago siempre es aplicar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Este es el importe de la primera quincena, ¿sí? Y este es el importe de la segunda quincena, ¿sí? Aquí tengo todas mis obligaciones y todas mis prestaciones. Abajo tengo todos los ingresos que pueden estar exentos, ¿sí? Todos los ingresos que pueden estar exentos. Y después aplico la tabla mensual y a eso, ¿sí? A esa tabla mensual, ¿sí? Le aplico lo que le desconté yo o lo que le descontaban a este trabajador por nómina como ICR y me da una diferencia a su favor de 21,95. Este trabajador siempre estuvo en el mismo renglón. Este trabajo siempre estuvo en el mismo renglón, siempre tuvo las, las prestaciones iguales, ¿no? Y en el cálculo anual que hacemos, tenemos que sumar todo el importe y aplicarle la tabla del artículo 152, la anual, ¿no? La anual. Aquí esta empresa lo que hace es que le da un beneficio de que dice del ejercicio, al final del ejercicio, el impuesto sobre la renta que les haga cargo del trabajador, yo se lo voy a devolver. Este renglón que está aquí, el 17 que dice subsidio ICR ajuste anual, si yo se lo elimino, ¿sí? Si yo se lo elimino, me da un impuesto a cargo de 1,415,16. Es decir, yo tendría que descontarle en el último mes, en la última quincena, 1,415,16 a este trabajador. Pero la empresa dice, no, ¿sabes qué? Nosotros le vamos a pagar un concepto, sí, de 1,799 pesos a este trabajador y cuando hace su cálculo anual te dan ceros, te da ceros, de tal manera que este trabajador no se ve perjudicado. Este es un beneficio que tiene el trabajador o esta empresa de hacer esto, ¿no? Esta empresa tiene ese, ese beneficio. Entonces, eso es lo que tendremos que hacer nosotros, hacer un acumulado de todos los trabajadores, ¿sí? Y disminuir ese ICR que hayamos tenido durante el ejercicio y después de eso, pues aplicarle la tabla y la diferencia. La diferencia se la tengo que aplicar en la última quincena. Sí, se la puedo aplicar, se la debo de aplicar en la última quincena, ya sea a cargo o a favor, de tal manera que no tenga yo problemas o no tenga yo ningún, ninguna inconformidad de parte de, de los trabajadores, ¿no? ¿Ok? Listo.
Listo. Listo. Hay que recordar también que el, tenemos la opción, o más bien no la opción, tenemos que también apoyarles también allá a los trabajadores que ganan con más de 400,000 pesos, de decirles, ¿saben qué? Pues tienes la obligación de presentar tu declaración anual, ¿no? Puedes deducir algunas, tienes algunas deducciones que puedes hacer sin comprometerse a hacerle su cálculo anual, porque no sea su caso, pero de pronto me dicen, es que tengo que hacer el cálculo anual de todos los que tengan más de 400,000 pesos. Yo les digo, bueno, pues es que esa no es tu obligación, esa es obligación que tienen que hacer ellos. Es una obligación que tienen que hacer ellos tendrían que hacer ese, esa, ese cálculo, ¿no? Aplicando las deducciones que tienen como personas físicas, ¿no? Y por mi parte, con esto concluyo con el cálculo anual que les acabo de mostrar, lo que está ahí en pantalla, ¿no? Tenemos por ahí, dejé un lapso de preguntas y respuestas, ¿no? Si alguien quiere, si alguien tiene alguna pregunta o una respuesta, pues es el momento de hacerlo para que no me la vayan a hacer el próximo año cuando ya no podemos hacer nada. Entonces, estoy a sus órdenes. Claro, maestro, muchas gracias por tan enriquecedora ponencia y ahorita pues esperamos a los asistentes si es que tendrían alguna duda que le quieran preguntar al maestro. Aquí está la opción de levantar la mano. No sé si alguien tenga alguna duda. Yo tengo una duda. Claro, Bueno, adelante, Jessica, gracias. digo, no sé si también sea obvio, pero tengo una persona incapacitada que ya lleva como 6 meses y ya se viene el pago del aguinaldo. ¿Estoy obligada a pagarle o es hasta que regrese? Ese sí tendrás que pagárselo al aguinaldo, ¿no? Y es una excelente pregunta. ¿Qué pasó con esta persona que tiene 6 meses de incapacidad? Durante esos 6 meses de incapacidad, es una incapacidad por riesgo de trabajo, es una incapacidad Por eh, enfermedad por general. enfermedad general. Ok, es una incapacidad por enfermedad general. Fíjate lo importante. Tú tendrías la obligación de pagarle, ¿sí? De pagarle su aguinaldo. Y yo lo que haría, y ahí es un debate que tendrías que ver tú con tu área, si tienes un área jurídica o si tienes un área, porque coincides en que el aguinaldo ya forma parte del salario base de cotización. Entonces, al formar parte del salario base de cotización, cuando el Seguro Social le está pagando su incapacidad, ya le está pagando el aguinaldo, porque ya está integrado, ¿sí? Aunque ahí habrá quien diga, pero nada más le van a pagar el 40, sí, pero ya está integrado. En teoría no tendría que pagárselo. Sin en cambio, si este trabajador está incapacitado no porque quiera, sino por alguna necesidad, entonces tú sí tendrías la obligación de pagarle el aguinaldo, ¿sí? Y a diferencia de lo que yo les comentaba hace unos minutos de no pagarles cuando estén incapacitados, a él no me afecta porque no se va a mover su salario base de cotización, sigue siendo el mismo. Lo que sí te pediría es que si el próximo año tú tienes un incremento, porque dices, todos mis trabajadores tienen un incremento el 1 de enero. Ah, bueno, él, él sí no le tendremos que dar incremento. Él sí tendría que estarse sin incremento salarial hasta el siguiente año. Oye, se mueve su salario base de cotización por la prima vacacional, por la prima vacacional, por los días de vacaciones. Bueno, pues habría que ver, porque si está en el rango de los años en donde no se mueve, no nos sucede nada. Pero yo lo que sí te pediría es que sí le pagues el aguinaldo, pero que no le mueves su salario base de cotización, ¿no? Tiene 6 meses, ¿no? Le faltan otros 6 meses para que ya te diga el Seguro Social si él le va a dar una incapacidad permanente, ya sea parcial o total, ¿no? Entonces sí, sí págale, Jessica, por favor. Claro, muchas gracias. No al contrario, estamos a tus órdenes.
¿Algún otro asistente que desee realizar alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, un comentario, una aportación? También es válida. Gracias. Ok, bueno, pues por mi parte les agradezco el tiempo, les agradezco el estar con nosotros y por ahí les vamos a estar mandando algunos cursos que vamos a nosotros implementar que van a ser de ICR, del Seguro Social, de pensiones, de jubilaciones, ¿no? Y ahí estaremos en contacto, ¿no? Les agradezco infinitamente su participación y estamos en contacto. Gracias. Maestro, antes de que, bueno, gracias y antes de que se concluya, Contreras pregunta, ¿el concepto de ajuste anual cuál podría ser? El concepto de ajuste anual podría ser el 10-15, pudiera ser el 10-15. ¿No? Ese tendrías que verlo con el área de contabilidad y de impuestos para que te diga exactamente si no lo tiene ocupado. Podría ser un concepto que fuera separado, que es el ICR, el cálculo. Ok, pues yo creo que está respondida esa pregunta. Pues muchas gracias, maestro, por su aportación. Sin duda alguna, muchos nos quedamos con un aprendizaje que todos los días estamos en constante, pues, aprendizaje, ¿verdad? Para estas áreas. Felicidades por su trayectoria, felicidades por su ponencia, muy clara y muy entendible. Gracias, Que les tengan agradezco, que tengan excelente día. excelente día. Gracias. Felices fiestas. Igualmente, abrazos, saludos.